Bueno, la clase pasada nosotros estuvimos viendo, y yo les mandé un PowerPoint, ¿cierto? Respecto a los módulos, ¿ya? ¿Qué eran los módulos? Que eran formas, digamos, que se repetían sistemáticamente. eh, y otras características que tenían, que generaban contraformas, ¿cierto? Que generaban armonía también. eh, Y ahora viene la parte práctica de ese trabajo, ¿ya? La parte práctica es el trabajo que ustedes deben realizar. Por lo tanto, esta clase yo me voy a ceñir a mostrarle algunos ejemplos eh, y aparte de mostrarles algunos ejemplos, también les voy a explicar el paso a paso de lo que ustedes deben realizar. ¿Ok? Entonces, para eso voy a compartir pantalla ahora. ¿Ok? Acá. Y se está compartiendo la pantalla bien, ¿cierto? Confírmeme, por favor, si lo están viendo bien. Sí se ve bien, profe. Ya, perfecto. Entonces, bueno, voy a explicarle un poco la construcción de los módulos eh, que nosotros vamos a realizar, insisto, y después les voy a explicar cómo nosotros vamos a abordar nuestro trabajo. Acá, por ejemplo, hay una imagen de cómo estos módulos se construyen, ¿ya? Acá, por ejemplo, en el primer paso, me está explicando del paso 1 al paso 4, cómo ellos crean, digamos, el primer cuadrado y dentro de él están agregando esta modulación. Este trabajo, por ejemplo, está hecho a mano, ya nosotros, digamos, sin regla. Nosotros este trabajo tenemos que componerlo. Aquí hay un ejemplo mejor de este módulo y vemos cómo este módulo, repetido varias veces y en distintas direcciones, crea esto. ¿Ya? Yo en el ejemplo que les voy a explicar después, les voy a explicar de mejor manera, digamos. Pero me interesa que vayan poniendo atención a que cómo se van construyendo paso a paso, ¿ya? Cómo, ahí está Kevin. Cómo se van construyendo paso a paso estos módulos, ¿ya? Y cómo después van interactuando. Mira, acá hay otro paso. ¿Ves? Parten, por ejemplo, aquí un cuadrado en el primer paso es un cuadrado que está partido en cuatro, ¿ya? Y después de eso empiezan a crearse distintos tipos de módulos, ¿cierto? A través de distintas líneas, aquí empiezan a hacer líneas diagonales, se crean esos cuadrados interiores y después, con esas líneas que lo atraviesan, se colorean en distintos colores, ¿ya? Es decir, una parte roja, blanca, roja y blanca, y lo otro al revés y se va generando este efecto y acá aparecen cosas que vimos en la clase anterior como eran los supermódulos, las superformas y etcétera, ¿ya? Ejemplos como este tenemos muchos también, ahí hay otro ejemplo de cómo se puede abordar, ¿cierto? Un ejemplo similar al que estamos viendo ahora, pero coloreado de distinta manera, ¿ya? Y el trabajo que nosotros vamos a realizar tiene relación con esto. Mira, acá hay otro ejemplo sumamente interesante y es como otra creación, ¿viste? Pero todo parte respecto a lo mismo, geometrización, división del espacio y después de eso lo trabajamos. Yo en el ejemplo que les voy a, o sea, en el ejemplo que les tengo preparado para la clase y el cual les voy a explicar a continuación, eh, en ese ejemplo yo les muestro el paso a paso de cómo lo tienen que hacer ustedes, cómo lo van a trabajar y eso. Recuerden que este es el último trabajo que tenemos de forma guiada, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir esto? En el cual yo les digo a ustedes lo que deben hacer paso a paso, ¿cierto? Y ustedes ejecutan eso. Después de eso viene nuestro proyecto final del año, ¿ya? Es un proyecto, un trabajo visual, lógicamente, el cual ustedes tienen que abordar libremente, ¿ya? ¿A qué me refiero libremente? Que ustedes escogen la temática, ustedes escogen los materiales con los que trabajan, ustedes van a escoger todo eso, ¿ya? Eh, y dentro de ese proyecto vamos a comenzar a trabajarlo desde la próxima clase, ¿ya?
Y en ese proyecto yo les voy a explicar una metodología de trabajo. ¿A qué me refiero con una metodología de trabajo? Me refiero a que para llegar a nuestro proyecto final debemos pasar por algunos pasos. Por ejemplo, buscar una idea, conceptualizar nuestra idea, bocetear nuestra idea y después hacer nuestro trabajo final, ¿ya? Esos son los 4 pasos que hay que llegar. Y para ese proyecto vamos a tener más tiempo, es decir, no va a ser de una semana para otra, va a ser un proyecto, digamos, de 2 o 3 semanas de trabajo, ¿ya? En el cual lo vamos a ir revisando, vamos a ir retroalimentando todo eso para que lleguemos a buen término, ¿ya? Entonces, como les digo, este es como el último trabajo guiado. Este trabajo tiene que estar terminado junto con todo lo que hemos hecho de aquí hacia atrás, de aquí a una semana más, ¿ya? De aquí al próximo miércoles. Y eso. Ahora voy a pasar a explicarle el paso a paso de cómo vamos a trabajar. Quizás me gustaría mostrarle algún ejemplo más. Mira, este lo encuentro interesante. Eh, ¿Por qué? Porque aquí hay una superposición. ¿Qué quiere decir superposición? Que este es mi primer módulo, ¿cierto? Imaginemos que es como si fuese un volantín, ese rombo que está ahí. Y después el otro no parte aquí, sino que parte con la mitad hacia adentro. Se llama superposiciones. Entonces están superpuestos estos módulos. Y aquí se logra este efecto. ¿Ya? Se dan cuenta que es el mismo módulo, pero que está superpuesto. ¿Ya? Y también tenemos otro tipo de creaciones como estas, que también son sumamente interesantes, ya respecto a cómo se crean estos módulos y se van repitiendo. ¿Ya? A continuación yo les voy a mostrar el ejemplo, ¿ya? De cómo nosotros debemos abordar esto. Entonces, imaginemos, bueno, yo como siempre voy a hacer esto acá digital en pantalla para que ustedes lo puedan apreciar de mejor manera. Ahí se está uniendo Héctor Labra, muy bien. ¿Alguien escribió algo, profe? Perdón por llegar tarde. No, no se preocupe, Kevin, ya, no se preocupe por eso, lo importante es que llegó. Ya. Entonces, como le iba explicando, queridos alumnos y alumnas, nosotros vamos a imaginar que este formato en blanco, ¿cierto?, corresponde a una hoja de mi cuadernillo, de mi sketchbook, con lo que hemos trabajado, digamos, desde todo este segundo semestre. Cuadernillo que ustedes crearon, ¿cierto?, que encuadernamos, ese es nuestro formato. Este va a ser el último trabajo también que va a llevar este cuadernillo, ¿ya? Porque alguien está con el micrófono abierto. Vamos a seguir. Ahí, perfecto. Ya. Entonces, como le iba diciendo, este va a ser nuestro último trabajo que va a estar presente en nuestro sketchbook, en nuestro cuadernillo, ya que el proyecto final ustedes lo pueden trabajar en el material que ustedes quieran, en una hoja de blog. Yo les recomiendo que sea una hoja, digamos, un poco más gruesa, por si quieren pintarlo con acuarela, témpera o el material que ustedes quieran, pueda resistir mejor el material. Recuerden que nuestro cuadernillo está hecho con hoja carta, por lo tanto, si nosotros agregamos una técnica mojada, témpera o acuarela, el papel no va a resistir eso, ¿ok? Entonces, avanzamos. Bueno, yo lo primero que debo hacer es, con un lápiz grafito sumamente delicado, ¿cierto? Suave, sin marcarlo tanto, sino que apenas se note, yo voy a generar estos cuadros, voy a encuadrillar, ¿ya? O entramar, que fue un concepto que trabajamos la semana pasada, mi hoja. ¿Cómo lo voy a hacer? Atención. Yo voy a tomar mi hoja que está en blanco, esta es mi hoja, ¿cierto? Esta es la hoja de mi cuadernillo, está totalmente en blanco, y yo lo que voy a hacer es marcar con puntos, voy a colocar una regla, por supuesto, voy a correr esto más acá para que puedan apreciarlo de mejor manera. Ahí sí. Entonces, como les comentaba, vamos con una regla. Voy a también a mover esto. Un poquito más acá. Ahora sí, como les comentaba, vamos a, con una regla, marcar puntos en la parte superior de mi hoja a 1 centímetro de distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a marcar un punto en la hoja ahí,
a 1 centímetro de distancia, ahí, imagínense que acá abajo está mi regla, ¿cierto? Voy a marcar ahí un punto, ahí, a 1 centímetro, ¿ya? Voy a marcar toda mi hoja en la parte superior a 1 centímetro y en la parte inferior de mi hoja también. Pongo mi regla aquí en el 0, ¿cierto? De 0 a 1 marco, de 1 a 2 marco, de 2 a 3 marco. Es decir, voy creando puntos, ¿ya? Entre, y que tiene que quedar algo parecido a esto. Imagínense, yo tengo mi regla acá arriba, ¿ya? Acá arriba tengo mi regla. Entonces yo me ubico en el centímetro 1, ahí, mejor. En el centímetro 1 voy, marco. Después vengo hacia acá, ¿cierto? En la parte inferior, centímetro 1, marco. Y después, estas van a ser mis guías. Y yo, entre este punto y este, con una regla, ¿cierto? Y un lápiz, voy a marcar esa línea, ¿ya? Y me va a quedar perfectamente arriba a 1 centímetro. Estos puntos tienen que ser apenas visibles, recuerden que son guías, y me va a quedar mi línea vertical perfectamente hecha a 1 centímetro, ¿ya? Y vamos a hacer eso en toda la parte superior, marcar todos los puntos a 1 centímetro arriba, marcar abajo todos los puntos a 1 centímetro y vamos a colocar entonces, a trazar estas líneas. Lo mismo vamos a realizar en los costados de mi hoja. Vamos a marcar a 1 centímetro, ¿cierto?, de distancia hacia abajo en el lado izquierdo. Vamos a hacer lo mismo en el lado derecho y esas van a ser las guías y después con regla voy a ir realizando mis líneas horizontales. ¿Qué voy a obtener yo de esto? Voy a obtener esta trama de cuadrados perfectos. Y ahora viene la parte de cómo abordamos el trabajo. ¿Cómo vamos a abordar el trabajo? Yo les sugiero que ustedes su módulo lo trabajen de 3 por 3 centímetros, perdón, cuadrados, de 3 por 3 cuadrados, como les muestro yo acá. Lo voy a dejar negro para que ustedes lo puedan ver. Y vamos a hacer este un poquito más grueso para que resalte del resto. Ya, entonces, ven ahí a la distancia, está imagínense que estas líneas de atrás son las hechas con lápiz grafito y yo voy a trabajar, no es necesario que esto lo marquen como yo, pero voy a utilizar 3 por 3 cuadraditos, ¿ya? Y yo, por ejemplo, aquí voy a crear mi módulo. ¿Cómo voy a crear mi módulo? Voy a crear mi módulo también con instrumentos, compás de precisión, regla, y si no tiene compás para hacer circunferencia, puede ser una tapita de bebida, puede ser alguna cosa que yo tenga por ahí, que tenga algo circular y que me ayude a trabajar. Ya no nos vamos a complicar mucho la vida. Me interesa que ustedes creen algo geométrico y después en la repetición se va a crear el resto del trabajo. Explico mejor. Yo, por ejemplo, aquí a la mitad voy a hacer una línea. Voy a bajarle aquí el grosor a esta línea para que ustedes puedan apreciarla también. Ok. Tracé una línea al medio. Voy a trazar una línea al medio de esta, ¿ya? Una cruz. Y yo, por ejemplo, entre este punto y este, voy a tirar un cuarto de circunferencia y voy a hacer lo mismo entre este punto de abajo y este, voy a hacer lo mismo, ¿ya? Para eso me pueden servir las tapitas de bebida, etcétera, lo que yo les decía. Después, yo voy de aquí a acá a sacar un triángulo. Por supuesto, ustedes no van a hacer esto con otras formas, ya lo que a ustedes se les vaya ocurriendo en el camino. Aquí, como les digo, siempre chicos y chicas, en el arte hay mucho de intuición, así que no tengamos miedo a eso, ¿ya? Y, por ejemplo, yo a este módulo, también lo que le voy a agregar va a ser un círculo acá al medio. Acá, de esta forma en la que está. Y este va a ser mi módulo. Voy a quitar este cuadrado. Este es mi módulo, ¿ya? Este es mi módulo.
Voy a seleccionarlo acá, perfecto. Voy a agrupar Control C. Y aquí Control Shift V. Ya, perfecto. Entonces, como yo les decía, acá está mi módulo, que ocupa, recuerden siempre, ocupa los 3×3 cuadrados. Yo este módulo voy a repetirlo al lado de la misma manera y tiene que estar tocándose. Es decir, yo ocupo estos 3 cuadrados de arriba que están ahí y voy a ocupar ahora estos 3 cuadrados y voy a repetir mi figura, ¿ya? Entonces voy y copio ahí. Y así voy a repetir muchas veces, hasta que me dé toda la hoja, tanto para el lado como hacia abajo. Ahí se está uniendo Jasna. Tanto hacia el lado como hacia abajo. Entonces, esto ustedes, insisto, lo realizan por favor con regla, ¿ya? Y vamos copiando hacia abajo. Esto ustedes lo van a hacer paso a paso, ¿ya? Con la figura que hayan hecho. Y vamos a completar mi hoja, ¿ya? Y se va a ver algo como lo que tengo ahí. Si yo quito, por ejemplo, esto, se ve cómo yo ya creé en mi trama, mi estructura de módulos. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es colorear esto, ¿ya? Y en la etapa de coloreado les va a quedar un trabajo similar a esto. Yo, aquí se está uniendo Florencia, muy bien. Aquí voy a empezar yo a colorear esto, ¿ya? Simplemente a modo de ejemplo, para que ustedes vean cómo yo lo abordo desde el color. Por ejemplo, voy a partir con un rojo, voy a pintar estos triángulos que están aquí, rojos. ¿Con qué lo pueden pintar? Con lápiz Scripto, con lápiz de palo, ¿ya? Ustedes, con lo que se sientan más cómodos. La idea es que la aplicación de color sea lo más pareja posible, ¿ya? Yo aquí estoy haciéndolo, digamos, con un programa digital, por lo tanto, no me va a quedar nunca como ustedes, ¿ya? Pero es la idea la que necesito que ustedes, digamos, tengan clara, ¿ya? Seguimos aquí, ¿cierto? Esto entonces yo lo voy a dejar rojo. ¿Alguien está hablando por el chat? Ah, ya, José. Voy a pintar celeste esta parte, ¿ya? Voy a pintar celeste. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí, bueno, por condiciones del programa, ¿cierto? Me he salido un poco de las líneas, pero solo porque le estoy mostrando el ejemplo a ustedes. Ustedes eviten hacer eso y háganlo mucho mejor que yo. Voy a pintar esto también celeste, y esto también es para que ustedes tengan un ejemplo de cómo debiese quedar su trabajo final. Y el círculo, yo lo voy a pintar de un color que contraste, lo voy a pintar de color amarillo. Ya. Voy a pintar este de color amarillo, ¿cierto? Perfecto. Y como ustedes ven, tengo mi módulo ya pintado. Y esto es lo que ustedes deberían, digamos, ustedes ya tienen estas formas repetidas, ¿cierto? Y ustedes estaban pintando todo, uno por uno. Pero yo les voy a mostrar ahora el ejemplo de cómo debiese quedar nuestro trabajo. Y con este terminamos. Al final, cuando yo tenga todo pintado y seco, yo lo que voy a hacer es borrar las líneas que hice con lápiz grafito abajo, ¿ya? Y va a quedar nuestro trabajo similar a esto. Esto es módulos. Y vemos cómo estos módulos, o este módulo, que ustedes vieron cómo yo creé, ¿cierto? Que lo voy a dejar acá al lado para que ustedes lo puedan reconocer. Este módulo, ¿cierto? Este módulo es un módulo
Y por repetición, mira lo que genera. Genera una estructura de módulos con contraformas y se dan cuenta que tiene como movimiento, esas contraformas del medio que se generan, dan bastante movimiento. ¿Ya? Chicos y chicas, este es el trabajo que ustedes deben hacer. ¿Ya? Entonces, para que quede un poco claro, primero separamos, ¿cierto?, nuestra hoja en cuadrado, después creamos mi módulo, lo repetimos y lo pintamos. ¿Ya? Es la manera en que yo les acabo de explicar ahora cómo hacerlo. Chicos,